Hola, ya vimos en estudios anteriores que los sacrificios que se realizaban en el santuario de Israel eran apenas un símbolo del verdadero sacrificio que Jesús realizaría por nosotros en la cruz del Calvario. Dios quería que su pueblo en aquel tiempo entendiese que la salvación dependía del Cordero que era sacrificado para pagar las consecuencias de sus pecados. Ellos habían pecado, pero una víctima inocente moriría en su lugar. Eso es sustitución. Este mensaje de Cristo ocupando nuestro lugar está bien claro en Isaías capítulo 53. Este capítulo 53 es tal vez el capítulo de la Biblia mesiánico por excelencia. Los judíos hasta hoy tienen mucha dificultad para aceptar la interpretación cristiana de este capítulo. De cierto modo, es inmoral que un ser inocente pague por el pecado de los culpables. Pero querido, ¿qué sería de nosotros si no fuese así? Estaríamos todos perdidos. Vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 53, versículos 5 al 7. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Mira, ¿qué más podríamos decir? Cualquier comentario delante de este texto sería desnecesario. Lo interesante es que el propio Señor Jesucristo dijo que este texto se refería a Él. Lee, por ejemplo, lo que dice aquí en Lucas capítulo 22, versículo 37. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito y fue contado entre los pecadores. Porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Y aquí, queridos, él se estaba refiriendo a Isaías 53. En resumen, el mensaje de Isaías 53 es el mensaje de la sustitución. Alguien pecó y merece la muerte. Pero viene un inocente y muere en lugar del culpable. Y lo hace voluntariamente, impulsado apenas por el amor. Pero, ¿por qué tenía un ángel o otro ser humano? Yo creo que Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos responde a esta pregunta. Vamos a leer, Hebreos 2, 9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Yo quisiera que tú pienses en esta última frase. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimente el bien de todos. Mi amigo querido, nosotros habíamos pecado y merecíamos morir. La única manera de salvarnos era que alguien ocupase nuestro lugar y muriese en nuestro favor. Pero ese alguien no podía ser un ser creado como un ángel u otro ser humano. Un ángel no podía, porque la vida de un ángel no es vida propia. Él no tiene una vida que le pertenece a él. Él recibió la vida de Dios. Entonces un ángel no puede disponer de su vida, que es una vida que solo le fue confiada. Ahora, otro ser humano tampoco podría morir, porque estaría en la misma situación. La vida no le pertenece. Peor todavía, el ser humano pecó, y si pecó, su muerte solo serviría para pagar su propia deuda. ¿Cómo podría entonces pagar la deuda de otro? Siendo así, queridos, solo podría pagar la deuda del ser humano una persona que tuviese vida propia y que no hubiese pecado. Y ese ser era Jesús. Jesús es Dios, tiene vida en sí. Y al venir a la tierra vino como un ser humano. Fue completamente hombre, pero jamás dejó de ser Dios. Fue un hombre Dios.
Pero al venir a la tierra, Jesús hizo un pacto con su Padre. Pero al venir a la tierra, Jesús hizo un pacto con su Padre. En esta tierra, Él no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Y cumplió ese pacto. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, al vencer la tentación y vivir una vida sin pecado, no usó para nada sus poderes. Nosotros podemos también usar. Bueno, al fin de sus 30 años de vida en la tierra, Jesús, como ser humano, había ganado su derecho a la vida. Porque si la paga del pecado es la muerte, entonces la paga de la obediencia es la vida. Y Jesús había obedecido en todo. Y entonces, ¿qué sucedió? Y Jesús había obedecido en todo. Y entonces, ¿qué sucedió? Mira, no había un principio que dijese que no podía haber un intercambio. Así que la vida que Jesús conquistó como ser humano, por causa de su obediencia, la entregó en la cruz para pagar la deuda del ser humano. Le dio al hombre su vida y el hombre merecía. Pero percibe que solo una persona divina podría hacer eso, porque tenía vida en sí. Por eso el texto dice que Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Oh querido, solo Jesús podría haber nadie más. Hablemos ahora de la sangre de Cristo y su significado. Esta es la tercera parte. Leamos la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos 12 al 14. Y no por medio de las 12 al 14. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Para entender el sentido de estos versículos, es necesario decir que la epístola a los Hebreos es la que más menciona la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. El texto que acabamos de leer, por ejemplo, contrasta la sangre de los animales que eran sacrificados por el pueblo de Israel con la sangre de Cristo. Apenas un símbolo, pero la sangre de Cristo era la realidad. Y no simboliza vida, la sangre de Cristo simboliza su muerte en favor de la humanidad. En Hebreos, la sangre de Cristo nos garantiza el perdón de los pecados. Nos da vida nueva, nos garantiza la resurrección, paga nuestra deuda, nos purifica, en fin. ¿Sabes? En todos los años de mi ministerio he aprendido que el más grande verdugo del ser humano es su propia conciencia. Hay personas que me dicen, pastor, Dios puede perdonarme, pero yo no me perdono. Una conciencia culpable, querido, puede conducir al ser humano al suicidio. Pero el mensaje de este estudio es que tú y yo merecemos morir porque hemos pecado. Sí, pero que Jesús nos amó tanto que se hizo hombre y murió en la cruz, la muerte que nosotros salvos. La conciencia no tiene más el derecho de atormentarte porque Jesús se ofreció en tu lugar. Todo lo que te resta es aceptar el sacrificio de Cristo en tu favor. Porque si la sangre de los animales, siendo apenas un símbolo, le daba esperanza de salvación al pueblo de Israel, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos a Dios, dice Pablo. Vamos a hablar ahora de la orden era clara. Cada vez que se ofrecía un sacrificio, el animal sacrificado debería ser sin mancha y sin defecto. Lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque ese animal simbolizaba a Cristo, en cuya vida humana no podría haber mancha ni defecto. De otro modo, ¿cómo podría Jesús salvar al ser humano? Recuerda que Jesús vino al mundo como un ser humano. No dejó de ser Dios. Fue plenamente Dios, pero fue también plenamente humano.
Y si Jesús pecase como ser humano, tendría que pagar su propia deuda. Y no podría ser el sustituto del ser humano. Por lo tanto, su vida en esta tierra tenía que ser perfecta como ser humano, no como Dios, porque como Dios, él claro que ya era perfecto. ¿Ah? Pero la perfección divina no serviría para sustituir la imperfección del pecador. Jesús tendría que ganar el derecho a la vida como ser humano. Y lo ganó. Pero ¿cómo sabemos que Jesucristo era un hombre sin pecado? ¿Cómo sabemos que Él no hizo ningún mal, no dijo nada malo, nunca pensó mal? ¿Cómo sabemos que Él fue perfecto, santo y justo? Preguntemos a quienes mejor lo conocieron. Tomemos a Pedro, por ejemplo. Pedro estuvo con el Señor por varios años. Él vivió con Jesús, habló con Jesús, viajó con Jesús, comió con Él. Oiga, si alguien conoció a Jesús, ese fue Pedro. Tuvo la oportunidad de observar al Señor, observar cómo vivía, escuchar las cosas que Él decía. Si alguna vez Jesús hubiese estado de mal humor o se hubiese enojado, Pedro lo habría sabido. Si Jesús hubiese tenido defectos como los otros hombres, Pedro lo hubiera notado. No es verdad que los miembros de nuestra familia, las personas que están a nuestro lado, son las que mejor conocen y están conscientes de nuestras faltas, de nuestros fracasos. Oh, querido, si hubo alguien que supo cómo Jesús vivió, ese fue Pedro. ¿Y qué dijo Pedro de Jesús? ¿Acaso dijo, Jesús fue un hombre de Dios, pero tenía pequeñas fallas? ¿Eso es lo que dijo? No. ¿O dijo, Él fue el mejor hombre que jamás vivió, pero no era perfecto? No, no fue eso lo que dijo. Mira lo que dice Pedro. En primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23 dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondían. Cuando sufrían, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. ¡Qué declaración sorprendente! Pedro jamás vio al Señor cometer un pecado y nunca escuchó que dijera algo equivocado. Quiere decir, podemos estar seguros que Pedro vio al Señor hacer muchas cosas y escuchó al Señor decir muchas cosas, pero nunca lo vio pecar. Por eso Jesús es nuestro sustituto perfecto. Terminaremos este estudio hablando de un peligro que dice aquí Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Mi amigo querido, el pensamiento de este texto no es que no hay esperanza para los que caen. Porque si fuese así, creo que todos estaríamos perdidos. La propia Escritura dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El autor de Hebreos se refiere en este texto, a los que juegan con la gracia divina. Gente que cree que porque Jesús murió en la cruz del Calvario, ellos pueden continuar viviendo en el pecado. Por eso no descansa en sus obras, sino en la obra maravillosa de Cristo en su favor. Oh, querido, este es un terreno pantanoso, peligroso. Es el terreno del cinismo espiritual. Cristo no nos salva en el pecado, Él nos salva del pecado. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Saben en este versículo la expresión muertos al pecado y la expresión sanados? La persona que no desea abandonar el pecado, ni murió al pecado, ni fue sanada. Entonces, ¿cuál es el mérito de la muerte de Cristo en su favor? Recuerda lo que dice Pablo en Romanos 6, 1 y 2. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Cristo murió
para salvarnos de la prisión del pecado. Entonces, mi amigo querido, vive la vida plena, sé feliz, vive la vida de libertad, no de esclavitud, pero libertad no de los principios divinos, sino libertad del pecado. Vive la vida abundante que Jesús vino a ofrecerte. Que Dios te bendiga.